Hola, ¿qué tal? Hoy lo que vamos a ver es un ejercicio de 6 resistencias, bien, en el cual tenemos que calcular la resistencia R6. El problema dice lo siguiente: en una combinación de 6 resistores, R1 en serie con R2 y R3 que están en paralelo entre sí, y a su vez en serie con el paralelo de R4, 5 y 6. Nos pide determinar el valor de la resistencia R6, bien, para que la corriente que circula por R6 sea 1 ampere. Nos da como datos los valores de R1, 10 ohm, 2, 15 ohm, 3, 20 ohm, 4, 30 ohm y 5, 40 ohm. La tensión aplicada nos dice que a todo el circuito es de 100 volt. Entonces lo primero que vamos a hacer es el diagrama eléctrico del circuito. Tenemos la fuente de 100 volt, la resistencia 1, 2, 3, 4 y 5 con sus valores, y la resistencia 6 desconocida que queremos calcular con la corriente que circula de 1 ampere. ¿Qué debemos tener en cuenta? Ley de Ohm. La corriente en un circuito cerrado lineal activo es igual a la tensión aplicada sobre la resistencia. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Que las resistencias en serie se suman, mientras que las en paralelo respetan la siguiente fórmula: 1 sobre la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Bien. Vamos a ir con el primer paso. Nosotros sabemos que la resistencia R6 va a ser igual a la tensión aplicada en un sub 6, es decir, en la resistencia, sobre la corriente que circula en ella. ¿Qué pasa? Como están en paralelo R4, R5 y R6, sus tensiones son iguales, bien, o sus caídas de tensiones son iguales, mientras que la corriente que circula en ella es distinta, debido a que tienen distintos valores de resistencia. No sabemos el valor de R6, pero a primera medida R4 y R5 tienen distinto valor de corriente. Bien, nosotros tenemos que U sub 6, U sub 5 y U sub 4 son las que tensión en, 6, en la resistencia 6, 5 y 4. Y la caída de tensión en la resistencia 5 es igual a I5 por R5 y A4 y 4 por R4. A su vez también sabemos que la corriente total va a ser la suma de las corrientes en cada resistencia. En I4 sería tras la resistencia 4, I5 tras la resistencia 5 e I6, la que ya conocemos, a través de la resistencia 6. Despejando, I total sería igual a U sub 6 sobre R4, 5 y 6. En este primer paso lo que vemos es que tenemos muchas incógnitas. El valor de I5 no lo conocemos, de I4 no lo conocemos, el valor de R6 es el que tenemos que calcular, las tensiones U6, 5 y 4 tampoco las conocemos, y entonces estas ecuaciones las podemos utilizar. Y esta es la resistencia equivalente de 4, 5 y 6, tampoco la podríamos calcular porque no conocemos R6, y la corriente total tampoco la podríamos calcular porque no conocemos la resistencia equivalente. Entonces vamos a ir al segundo paso. Vamos a achicar un poco la ecuación anterior. Bien, va más que achicar, lo que vamos a hacer, vamos a simplificar un poco. Nosotros sabemos que U sub 6 va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia equivalente a 4 y 5, que están en paralelo, que va a ser igual a la corriente en I sub 4, 5 por R sub 4, 5. La corriente total ahora sería igual a I sub 4, 5 más I sub 6. ¿Qué hicimos acá? Si achicamos la fórmula de la corriente total, ya que antes teníamos I sub 4 más I sub 5, ahora solamente tenemos en esta ecuación dos incógnitas. Teníamos 3, ahora 2. Bien, ¿qué pasa acá? Podríamos calcular R sub 4, 5. Como están en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente igual a la suma de las inversas de las resistencias. Aplicando matemática y reemplazando numéricamente, la ecuación, obtenemos que la resistencia equivalente es igual a 17,14. Bien, si nos vamos a un tercer paso, nosotros tenemos que la caída de tensión total en la resistencia R1, R2 y R4, 5 tiene que ser igual a la
tensión aplicada por la fuente, que es lo que tenemos acá arriba, bien. Tenemos que U sub 2 va a ser igual que N sub 3 y va a ser igual a I sub I2 por R2 y 3 por R3. Bien, ¿qué nos está pasando aquí? Que I sub 2 y sub 3 no las conocemos, pero podríamos utilizar la siguiente ecuación, donde tenemos que I B sub 1, o sea la tensión de la fuente, igual a la que de tensión en R1 y a la que de tensión en la resistencia equivalente, bien, más la que de tensión en la resistencia 6, que es la misma que en R45. ¿Por qué decidimos utilizar esta ecuación? Porque U sub 2,3 utiliza la corriente total, bien, que va a ser la misma que circula por R1. Entonces lo que necesitamos ahora es, para obtener U sub 2,3, es obtener la equivalente a la resistencia del paralelo de 2 y 3. Otra vez aplicamos la ecuación del paralelo y nos queda que la resistencia equivalente 2,3 es igual a 8,57 ohm. Vamos al siguiente paso, el cuarto. Bueno, ahora ya tenemos una ecuación con tres términos, donde acá tenemos desconocida sub t, y sub t, y acá tenemos u sub 6. ¿Qué podemos hacer? Achicar un miembro más, o haciendo que reduciendo a una resistencia equivalente, la que nosotros llamamos R123. Entonces B sub 1 va a ser igual a la que de tensión en R123 más la que de tensión en U sub 6, o en R45. Como vemos acá, la caída de tensión 1, 2 y 3 igual a I sub t, que es desconocida, y R1, 2, 3 que la podemos calcular. R1, 2, 3, como están en serie R1 con el equivalente a R2, 3, se suman y nos queda que es igual a 18,75 ohm. Bien, entonces estamos en un quinto paso, donde podemos expresar la tensión de la fuente, que es igual a la corriente total, por la caída de tensión en la resistencia equivalente 1, 2, 3, más la caída de tensión en la resistencia 6 o la resistencia equivalente 4, 5. ¿Cuál de estas dos ecuaciones vamos a utilizar? Bueno, vamos a analizar un poquito. Si nosotros despejamos I sub 6, nos quedaría que I sub igual a I sub t menos I sub 4, 5. Recordemos que la corriente total se va a dividir en dos caminos, a través de I sub 6 y a través de R45. Y si despejamos I sub 4, 5 va a ser igual a I sub t menos I sub 6. Si nosotros utilizamos esta ecuación, lo que vemos es que vamos a tener una incógnita y dos incógnitas. Con R6 son tres incógnitas y tenemos dos ecuaciones. Por lo tanto, no podría resolverse el problema. Ahora, en cambio, nosotros con I sub 4, 5 tendríamos una incógnita, I sub 6 es conocida, R45 es conocida, I 4, 5 es desconocida, dos incógnitas. R1, 2, 3 ya la calculamos y sub t ya dijimos que es una incógnita. Entonces tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces vamos a reemplazar I45 por IT menos I6. Y nos queda que la caída de tensión, perdón, la suma de las caídas de tensiones es igual a la de la fuente. La fuente es B1, la caída de tensión a través de la resistencia 1, 2, 3, ya dijimos que era la corriente total por la resistencia equivalente 1, 2, 3. Y la caída de tensión en R45 es la corriente total menos I6 por R45. Lo que hacemos, operamos matemáticamente la ecuación, nos queda lo que se indica acá en pantalla. Continuamos operando matemáticamente, lo que hacemos es despejamos, reemplazamos numéricamente y obtenemos el valor de la corriente total. La corriente total es 3,28 amperes. Vamos con el sexto paso. Conociendo la corriente total, ya puedo obtener cuál es el valor de R6, ¿bien? Porque nosotros dijimos
que U sub 6 igual a U sub 4, 5. I sub 6 igual, perdón, U sub 6 igual a I sub 6 por R6. E también U sub 4, 5 igual a I sub 4, 5 por R4, 5. Bien. R6 os despejamos matemáticamente para obtener R6, que es nuestra incógnita. Y sabemos que a I45, que es otra incógnita que tenemos, la podemos reemplazar por la ecuación I sub t menos I sub 6, ya que I sub t ahora la conocemos. Bien, y ahora nos queda reemplazar numéricamente esta ecuación, y lo que nos queda es que la resistencia 6 es de 39,08 ohm. Y ahí quedaría resuelto el problema. Espero que lo hayan entendido, que haya sido claro, que les sirva. Saludos.